¿Qué pasa, Raiders? Bienvenidos a un capitulillo más. Hoy estamos de ruta, por llamarlo de alguna manera. Aquí el colega José y yo, no sé si valientes o locos, pero ya veis la chuza que estamos chupando. Y todo por el ansia de querer andar en moto, probar la Triumph Scrambler. Vamos con los chubasqueros, con todo Gore-Tex. Y aún así estamos chupando un poquillo de fresqui. Así que vamos a ver si conseguimos encontrar el sol. Damos rumbo a Navarra Profunda. A ver si salimos de Euskadi, de este agujero, y disfrutamos un poco de las motos. Venga, chicos, dentro, intro. Bueno, el milagro de dos hermanas, ¿eh? Como la película de 8 apellidos vascos. Pasas dos hermanas y se despeja, chaval, joder. Bueno, parece que libramos ya un poco el agua, ¿no? ¿O qué? Uah, qué juguetona es esta moto, tío. Uf. La verdad que en estas carreteras va muy bien la moto. Va muy bien. Es juguetona, pero para ir por debajo de 100. Porque si no, ya con el viento y tal, la protección aerodinámica escasa que tiene. Pero en este tipo de carreteras, hasta 100 por hora, juguetona, chaval. Uf. Y encima este motor que empuja desde abajo. Y cómo suena, tío. Cómo mola apretarle. Mira. Joder. Qué gozada. Si tuviera pasta, chaval, tendría unas cuantas motos. Y seguramente esta, o del estilo de esta, sí, Scrambler tal Bonneville, sería una de ellas. Eso sí, yo creo que del estilo Bonneville de Triumph, igual la Scrambler es la que podría ser la más juguetona, ¿eh? No sé por qué, pero... Porque las Bonnies y así como que son muy clasicotas, ¿no? Muy, no sé. Me falta probarlas, ¿eh? Pero... tengo la sensación de que no son tan ágiles. ¡Cómo empujo, chaval! ¡Ah! ¡Madre mía! Frena muy bien, tío. Frena un poco menos que la Tiger, pero frena que te cagas. Buah, es que mira qué juguete, chaval. Hacía mucho que no probaba una moto tan ágil. Sí. Ya, se supone que esta etapa... la herramienta que trae. ¡Ah, mira! Para la suspensión. Hostia, pues igual la voy a regular, ¿eh? La caja de fusibles, todo ahí. Es súper curioso, ¿eh? Pues voy a regular la suspensión porque... Uff. Bueno, vamos a ajustar las suspensiones un poco. No sé, ahora voy a probar, pero se tiene que notar. Joder, algo ya lo hemos ablandado. Joder, lo que es una gozada es tumbar con esta maravilla de moto, chaval. Buah. Ahora la suspensión. Oh, mucho mejor, ¿eh? Mucho mejor. Me parece un puntazo que sean totalmente regulables. Adelante como atrás. La movida de atrás, entre comillas, movida, y es que son dos independientes y tienes que estar igualándolas. Atrás tienes dos suspensiones y cada suspensión tiene regulación de rebote, compresión y precarga. Bueno, mucho mejor. La suspensión ahora... Ayer me quejaba de que era demasiado rígida, pero luego ayer le toqué un poco la trasera y ahora con haberle tocado la delantera, guapa diferencia, chaval. Sí, ahora absorbe muy bien. Pero muy bien. Bueno, seguimos la rutica. Después de comer tenemos invitado sorpresa. El jockey con el caballo. Ay, postureo.
Vamos a la boca del lobo, ¿eh? Esta carretera siempre me ha parecido súper divertida. Es como un pequeño Scalestri. Bien, ¿no? ¿O qué? Me encanta estrujarle desde abajo, tío. Que vaya a 3000 vueltas y en la salida de curva apretarle, tío. Guau. Sí. El par motor, que se note. Y el sonido. Carreterón, carreterón. Uah. Es que es lo mejor, salir de curva y apretar de gas. Aquí que se cierra un poco. Esos frenos buenos que tiene, chaval. Curioso la niebla tan baja, o sea, está como medio nublado, medio no, ¿qué? Joder, qué cosa más rara, nunca lo había visto así esto, chaval. Es mitad nubes altas, mitad nubes bajas. ¡Epa y agua! ¡Vamos! Rain, rain, dale ahí al rain. ¡Ay! ¡Viva el Gore-Tex! Y los huevos mojados. Prueba de imprevisto. El puto caballo este. Esto es off-road de cojones, chaval. Me da un miedo, tío, esta moto. ¡Hala! Poto. Ah, buah, esto para ir de pie es otro rollo, tú. Buah, verás si esto va solo. ¡Off-road, off-road! ¡Woohoo! Black Rider haciendo off-road. Día 1 de ruta con la Scrambler, superado, bajo agua, pero como niño con zapatos nuevos. Así que mañana día 2 y seguiremos sacando conclusiones. Se supone que el tiempo va a ser mucho mejor, así que nada. Esperemos que lo podamos disfrutar un poco más. Pero bueno, la moto en agua se comporta muy bien. Le peca mucho de la protección aerodinámica, que como es lógico por el diseño que tiene, pues es lo que hay. Y el tipo de moto también. Pero por lo demás, esta moto es un misil. Y se nota la IMU, los modos de conducción también. Así que nada, mañana más y mejor. Venga, chicos. Bueno, Riders, segundo día de rutita. Aquí con la Scrambler. Estamos con Aitor y Lirain. Bien acompañado, por dos Tiger 900.
Y nada, vamos a seguir sacándole jugo a esta moto, que ayer comimos bastante agua y pudimos disfrutar, bueno, bastante bien al final del día. Así que nada, vamos a ver qué nos espera hoy. Por ahora, carretera de Betelu. He podido grabar un Rabon Board de esos que tanto me gustan. Y me lo he pasado muy bien, incluso pese a estar la carretera mojada. O sea, impresionante la confianza que me ha dado esta moto en la curva, Y en curva mojada, vamos, o sea, es que me sigue encantando lo ágil que es. Lo ágil que es esta moto, para curvear. ¿Qué pasa, majo? Ahí no es un buen sitio para estar. Ahí estaba, como el asfalto estaba calentito, El Elaine está flipando con las vistas, chaval. La pena es la nube. Qué guapo, tío. Yo me acuerdo que la primera vez que bajé por aquí hace un montón de años me quedé flipadísimo con la altura y el valle. La cuenca de Pamplona. Bueno, hoy vamos a pillar un desvío. Vamos a ir dirección a Izpún. Hace muchísimo tiempo que no venía yo por aquí. Vamos a ver qué tal está. Que la última vez que vine no estaba muy allá, pero es que son muchísimas curvas, así que es una buena manera de probar esta mochillo bien. Que por lo que estoy viendo, a partir de 100 por hora me empieza a dar por saco un poco el viento. Pero en curvas o rodando a menos de 100, es decir, curvas guapas, zonas muy, muy curveadas y tal, es muy ágil, muy juguetona y me lo estoy pasando muy bien. Así que hoy buscamos ese tipo de curvas. Qué bueno que está todo arreglado. Y encima ahora con las suspensiones taradas bien, a gozar. Hostia, qué bueno, tío, está todo recién asfaltado. Gozar este motor es lo que te permite, lo que decía el otro día, bajar de revoluciones y salir bien. Ahí, a partir de 2000, 3000, empuja con dos cuyons, los dos cilindracos que tiene. E incluso se le puede sacar un modo ahí dinámico a gusto, El control del acelerador me está molando muchísimo. Muy fino el tacto del acelerador, el buscarle el punto de gas en la curva. Finísimo. El otro lado está muchísimo mejor. Y ahora vamos a ir para allí, al pantano de Ayoz. Por esta carretera no he venido nunca, chaval. NA 7123. Siempre me he ido por al lado del lago. Bueno, Riders, conclusiones finales de esta moto, la Triumph Scrambler 1200 XC, que me tiene loco. Vamos a ver, puntos por punto, vamos a ver.
Estéticamente, esto es una obra de arte, me parece preciosa. Todo el mundo que me la ha visto le parece preciosa. En 2 días que llevo con la moto, se me han acercado ya como 4 o 5 personas para decirme que es muy bonita. O sea, es que es una moto que llama la atención, la gente se queda mirando. Yo me doy cuenta, yo soy muy observador, y cuando aparco la moto para echar el café o lo que sea, echar gasolina, ves cómo la gente se queda mirando la moto. Es muy bonita, y luego también que se hace notar, porque el sonido es espectacular, me tiene enamorado. Y por culpa de esta moto estoy pensando en ponerle el escape o Akrapovic o Arrow a mi Tiger 900. Porque hacía mucho tiempo que no tenía la sensación esa de conducir una moto oyendo sonido ronco de escape, sin ser una exageración, pero bonito, muy bonito. Más, por fin, suspensiones. Después de haber regulado las suspensiones, me ha costado día y pico pillarme el manual al final ya y regular las suspensiones, que no sé quién ha estado andando con esta moto antes, pero bueno, las tenía muy mal reguladas. Bueno, muy bien, nada que ver, o sea, dinámicamente hablando, esta moto es un pepino. Me encanta lo ágil que es en curva, me lo estoy pasando subiendo puertos, bajando puertos. Es que no me lo paso así de bien yo con mi moto, y es la verdad. Y me tiene encantado, estoy flipando mucho. Pese a la lacra de la cero protección aerodinámica, nula, cero, o sea, seguramente estáis oyendo el aire ahora mismo a través del micrófono. Es una moto que a partir de 100 me da por saco ir, pero ya es por convicción personal, o sea, ya es algo personal. Yo estoy acostumbrado desde hace muchísimos años a llevar motos carenadas o semicarenadas, y que no me daba tanto el aire, y esto pues no estoy acostumbrado, y para mí es una tortura. Seguramente para alguien que venga del mundo naked lo tiene más que asimilado y le parece normal o lo que sea, no le importa tanto. A mí sí, y esta moto no me incita a no llevarla por encima de los 100 poco por hora. Seguramente con accesorios de la moto, como una cúpula o lo que sea, todo esto se puede solucionar, pero claro, me han dejado la moto, lo me han dejado, y esto es lo que es. Y así es la Scramble 1200 XT. Por lo demás, la pantalla muy bien, la información bastante clara, los números bien, podrían ser un pelín más altos o un pelín más grandes, pero por lo general bien. El brillo, me gustaría que fuera un pelín más brillante la pantalla, estaría genial. El asiento para los kilómetros que llevo hechos con esta moto, que son 700 kilómetros en 2 días y todavía los que me quedan por hacer para llegar a casa, no me duele el culo. Es decir, voy bastante bien, pero le falta un pelín, un punto de comodidad. Nada, es nada, un puntito de comodidad. El empuje de esta moto es brutal, me lo he pasado como un crío subiendo el puerto de Herrera, que vais a ver los raw on board que he grabado con esta camarita aquí, que se ve genial. Así que en líneas generales estoy muy contento con la moto. Es más, me da pena que solo me hayan dejado 2 días. Es más, me da pena de que no sea mía. Puedo decir que es una de las motos, si no la moto más bonita que he conducido hasta la fecha. Tal vez con la que mejor me lo haya pasado en los últimos años. He disfrutado muchísimo conduciendo esta moto en curvas, apretándole, dando cera. Y eso que lleva rueda de 21. Y luego la sensación esa de apretarle bien y cómo te tienes que agarrar de fuerte al manillar, porque es que te echa para atrás. Vamos, impresionante. Esos 110 Nm se notan muchísimo. Y por buscarle peros, aerodinámica, eso seguro. Asiento un pelín más cómodo vendría bien. La iluminación, tal vez el foco, un solo foco, un poco escasa de noche, aunque la firma lumínica de los DRL me encantan, pero tal vez es un poco escasa. Claro, lo mismo, vengo acostumbrado de motos Touring, que pues tienen unos focos muy potentes pensados para conducir de noche, y esta pues bueno, no tanto tal vez, pero... Y luego la sensación que tengo de conducir de una moto de los años 50, con esta perspectiva así del foco y de los intermitentes, me gusta un montón. Pero el cómo tira es una pasada, ya veis, mira cómo entro en la curva, es que una manera de tumbar espectacular. Rascar estribera ha costado, así que en general muy contento con la moto. Y es algo que yo siempre he dicho, y muchos me habréis oído decir, y es que yo si tuviera mucho dinero, tendría una Tiger o una moto trail rutera
como moto principal y tendría algo así como moto secundaria para pegarme rutones de 200 kilómetros o 300 de solo curvas. Y para rutas de 500 o ese rollo de rutas que yo hago mucho, tendría la trail. Pero me lo he pasado muy bien con esta moto. Una pena la protección aerodinámica, pero yo entiendo que va vinculado al estilo de moto, al tipo de moto que es. Y mola ver cómo se te quedan todos mirando y mola ver cómo te oyen llegar. Es que el sonido me gusta muchísimo. Ojalá en los Rabo Board podáis oír bien cómo se oye este motor, porque es una auténtica pasada. Así que nada, Riders, otra vez muchas gracias a Triumph Donostia por darme la oportunidad de probar esta bicha, esta maravillosa moto. Ojalá sea el principio de una bonita relación y tenga más motos que enseñaros para el canal. Así que nada, Riders, espero que hayáis disfrutado del vídeo, espero que os haya gustado el vídeo. Si tenéis alguna duda o alguna pregunta sobre esta moto, dejadlo en los comentarios. Y como siempre, darle a me gusta y suscribiros si os ha gustado este vídeo y os gusta lo que hago. Venga, gente, un saludo y que tengáis muy buena semana. ¡Adiós!